Caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de San Cristóbal, de comunidades, de pueblos, de municipios de esta región del estado de Chiapas, me da mucho gusto estar con ustedes. Como se ha dicho, estamos haciendo un recorrido, una gira por los hospitales del programa IMSS Bienestar para constatar, para que no nos cuenten y tengamos información de primera mano sobre cómo está funcionando el sistema de salud que atiende a la población sin seguridad social. Sí, ahora espérame que termine y ahorita hablamos. ¿Me vas a escuchar? Bueno, gracias. Empezamos antier en Mapastepec. Estuvimos en Motocintla, eso el viernes. Ayer, Guadalupe Tepeyac, Altamirano y Ocosingo. Hoy aquí con ustedes. Y vamos a Venustiano Carranza. Nos van a quedar pendientes 3. Benemérito, ya en los límites con Guatemala, en la selva Lacandona. Bochil y Ocosocuautla, Coita. Voy a regresar y vamos a visitar también esos 3 hospitales. Son 10 hospitales de este programa que hay en Chiapas y 80 a nivel nacional, y los vamos a visitar todos. Conozco este programa porque me tocó ayudar en el inicio, en 1979, cuando se crearon las unidades médicas rurales y estos hospitales. Algunos, como aquí lo dijo el doctor, el director de este hospital, ya estaban, pero pasaron al sistema en ese entonces de IMSS Coplamar. Yo era 1979, director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y era yo delegado de Coplamar, eso hace 40 años, y me tocó pues crear 69 unidades médicas y un hospital parecido a este de 40 camas en San Carlos, Macuspana, Tabasco. Conozco desde el inicio de este programa y lo he venido observando, le he dado seguimiento, cómo ha cambiado, sobre todo de nombre, porque empezó como IMSS Coplamar, luego IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero lo que queremos es que mejore el sistema, no el nombre. Lo que queremos es que se mantenga este programa. Lo digo porque también hay rumores, estamos haciendo ajustes, porque este es un cambio verdadero. Es una transformación. Algunos pensaron de que iba a ser más de lo mismo, que era un cambio de gobierno. No, es un cambio de régimen. Y estamos acabando con la corrupción y con la impunidad. Y eso hace que algunos pues no estén del todo de acuerdo, porque había una mala costumbre, pero ya llegó el tiempo de que todos
debemos de portarnos bien, todos debemos de portarnos bien, de ser buenos ciudadanos. Entonces a veces rechina la apretada, pero ahí vamos. Afortunadamente se están dando los cambios sin confrontación, sin violencia. Una transformación no es cualquier cosa, solo han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y se hicieron por la vía armada. Nosotros vamos a llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Por eso puedo decir que vamos bien y hemos actuado con medidas radicales. Les voy a poner algunos ejemplos. Ya tienen que pagar impuestos los que antes no pagaban. ¿Quiénes pagaban impuestos? Los pobres, los que cuando compraban una mercancía tenían que pagar un impuesto, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, pero había un grupo, los potentados, los de menos arriba, los machuchones, que no pagaban. Imagínense ustedes una empresa, un banco. Bueno, porque no puedo decirlo para que no me vayan a acusar de violar el secreto bancario. Pero imagínense una empresa de las más famosas. Bueno, pues no pagaba impuestos. Esa que están imaginando. ¿Saben que cada año se les condonaba por acuerdo presidencial? Y no estoy hablando de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones, no, miles de millones de pesos. Entonces, di a conocer un decreto, ya no se condonan impuestos a los grandes contribuyentes. Ustedes sí supieron lo del huachicol, lo mismo. Llegamos y era una cosa normal, el robo de las gasolinas. Ya Hacienda tenía hasta contabilizado el robo y hacían el descuento año con año. El año pasado el robo ascendió a 65,000 millones de pesos. Porque se robaban 800 pipas diarias con tomas clandestinas en los ductos. Llegamos y decidimos acabar con el huachicol, arriba y abajo. Desde luego, en todo esto existen complicidades, contubernio, porque en el caso de el robo del combustible, tenían contratados sistemas de monitoreo en donde desde un centro de control en la torre de Pemex, todo un piso, ahí se sabía cómo bajaba la presión de los ductos, lo que significaba que había una toma clandestina. Y sonaba la alarma, pero podía sonar la alarma todo el día, o 2, 3 días, y nadie hacía nada. No es que no se supiera, es que había tolerancia, cuando menos, en este caso. Pues decidimos enfrentar el problema. No fue fácil, porque quisieron jugar a las vencidas, nos saboteaban los ductos para dejar sin gasolina
a los consumidores en las ciudades. Se padeció hasta 3 semanas sin abasto suficiente, hacía cola la gente para cargar gasolina, pero se portó el pueblo muy bien, porque el pueblo es mucha pieza y nos apoyó, nos respaldó, nos aguantó, se resistió. Y ahora el resultado. No se ha podido resolver de todo porque estaba bien arraigado el problema, pero ya no se roban las 800 pipas diarias, ya bajó a 40, 95% menos. ¿Esto qué significa? Que si seguimos así nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos este año por evitar ese robo. Y así muchas otras cosas. Imagínense cuántos ahorros, porque se daban la gran vida los altos funcionarios públicos. Llegaban a cobrar sueldos hasta de 700,000 pesos mensuales. Eso ganaba el director del Infonavit. Ahora ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente, y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto, y de ahí para abajo. Miren, les voy a contar algo que seguramente no se sabía, pero la corrupción no era delito grave. Es decir, si se cometía un hecho de corrupción, el que iba a la cárcel tenía derecho a fianza. Y esto no es casual. ¿Cuándo fue que dejó de ser delito grave la corrupción? Pues en 1994. No les voy a decir quién era el gobernante en ese entonces, pero modificaron el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave y el que robaba salía bajo fianza. Cuando querían apretarle a alguien que ya se venía a menos, que ya no les importaba, de esos que usaban y tiraban en el régimen, entonces para meterlo en la cárcel no podían acusarlo de corrupción, le tenían que cuadrar otros delitos. Si era delito grave, por ejemplo, el lavado de dinero. Hay un caso famoso donde acusan a una persona de lavado de dinero, y a los maestros de Oaxaca, los dirigentes, ¿de qué los acusan? Para que no tuviese posibilidad de salir bajo fianza. Lavado de dinero. Maestros humildes acusados de lavado de dinero, porque de esa manera sí, el que entraba a la cárcel no podía salir, pero el que era acusado por corrupción sí podía. Bueno, ya eso se terminó, ya se modificó la Constitución y ahora es delito grave la corrupción. Lo mismo el fraude electoral. Ya se acaba lo de la entrega de despensas, el frijol con gorgojo para obtener los votos, el uso del dinero del gobierno para favorecer a candidatos, a partidos, elecciones limpias y libres. Ese es un legado. Eso es lo que vamos a dejar también a las nuevas generaciones, una auténtica, una verdadera democracia.